se está publicitando un live, una constelación familiar que vamos a hacer el 13 de septiembre en el Hotel Carretero. Digamos que esa es la fecha inicial en la que lo queremos hacer, 13 de septiembre en el Hotel Carretero. Y pues queremos ampliar un poco el tema porque hay muchas dudas al respecto de qué son las constelaciones, cómo funcionan las constelaciones, para qué le sirve a una persona ir a una constelación. Y bueno, pues dado que hay algunas personas interesadas en el tema, creo que es justo hacerlo y contestar por lo menos como lo más importante del tema. Eh, lo primero que hay que contestar es, ¿las constelaciones me sanan? Que es una pregunta como muy común. Y la respuesta es, nada te sana solo. O sea, la sanación es un proceso. La sanación es un proceso de vida. La sanación es un proceso constante. La sanación no es algo que se consiga en un evento, en un retiro, en una constelación, en una charla, en una sesión angelical, en una sesión con un ser que ya falleció, trascendió. La sanación no opera así. La sanación es un proceso de vida, es un proceso que se tarda la vida entera. O sea, desde que nosotros entramos a este plano terrenal, estamos haciendo procesos, trabajos, estamos haciendo aprendizajes, estamos viviendo cosas en bienestar, eh, estamos haciendo sanaciones permanentes y huellas. Hay huellas de dolor. Alguien explicaba que lo que hacemos es como tejer el corazón constantemente, ¿no? Lo tejemos, volvemos y lo cosemos, lo armamos a punta de pedacitos que vamos construyendo y deconstruyendo con la vida. Así que una constelación familiar es una técnica más como cualquier otra que puedas elegir. Como alguien dice, es que yo voy a misa y siento un proceso interno muy profundo y siento que me ayuda a sanar, maravilloso. Si te sirve, bienvenido. Así como otros te pueden decir, yo fui a un retiro de cualquier tipo y sentí que había un trabajo de sanación maravilloso, seguramente lo hubo, pero una cosa es hacer un trabajo de sanación y otra cosa es sanarse. O sea, la sanación es un proceso de toda la vida. Por ejemplo, yo tengo un proceso con mi familia paterna y el masculino, pero específicamente con la familia paterna. Será un proceso que me tome toda la vida. Lo que pasa es que a medida que voy creciendo, trabajando, conectando, reorganizando para qué vine, cómo vine, y voy reordenándome en el sistema familiar, pues obviamente que hay procesos de sanación muy adelantados. Pero cuando terminas ese, habrá otro. Y por eso el padre, la madre, los hijos, los hermanos, la familia, la sangre, de dónde vienes, todo eso siempre está marcado. Entonces digamos que eso es importante dejarlo claro. No es algo que te va a sanar solo. Constelaciones familiares son una técnica que está diseñada para que grupalmente, con una representación familiar que se hace en ese espacio, todos los que hay en ese lugar sanan. Todos los que hay en ese lugar hacen procesos de sanación internas que afectan, puede que no de manera consciente. Hay muchas personas que salen y te llaman a los 2, 5 días, una semana y te dicen, hey, mi vida se revolcó, mi vida se volteó, ¿qué pasó? No entiendo, yo fui a esa constelación y todo cambió, yo fui a ese espacio y desde ahí pasó esto y pasó aquello. Hay personas que viven eso. Y hay personas que dicen, yo fui a esa constelación y no sentí nada. Tranquilo que igual se movió por dentro y se va a seguir moviendo. Y hay gente que me ha llamado 2 años después y me ha dicho, me dieron esto en esta constelación hace tanto tiempo y apenas hoy pasó eso que en ese momento me dijeron y que quizá no entendí. Así que sí, sí hay un proceso de sanación, claro que sí, pero no puede ser el único en tu vida.
Es decir, tienes que seguir trabajando tu proceso, tu sanación, tu camino, las cosas que te han pasado, que todo eso hay que trabajarlo de manera permanente en la vida. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve ir a una constelación familiar? Y una invitación muy profunda que se le hace a las personas que quieren ir a una constelación familiar es cuál es el drama de tu vida, o busca cuál es el dolor de tu vida, o busca cuál es esa situación específica que está doliendo, chuzando, incomodando, tallando. Bueno, pues es ahí cuando definitivamente una constelación te puede servir. Entonces hay gente, te voy a poner un ejemplo, te pueden decir, yo quiero ir a la constelación para que sane mi hermano, que tiene una vida distinta, desordenada, compleja, yo quiero ir a que él sane. No, tú tienes que ir a sanar tú con esa relación que tienes con tu hermano. Ay, yo quiero ir a sanar con mi hijo porque se casó con tal persona y ella le hace daño, no le hace bien. No, tú tienes que ir a la constelación a sanar tú, 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 tu relación con tu hijo y esa incomodidad que tienes con la relación que se haya conseguido y con el entendimiento de que es que mi hijo es adulto y si ese es el proceso que le corresponde vivir, a mí no me queda más que respetarlo y seguir. Entonces, cuando hablamos de una constelación familiar, estamos hablando de un proceso individual, interno, donde tú identificas qué quisieras trabajar, qué hay para trabajar, pero si tú no lo tienes como tan claro, pues hay un proceso de conciencia pendiente. Y una forma de descubrirlo y de hacerlo, que también se les recomienda mucho, es llame a su árbol familiar. Si usted tiene dudas, si usted no sabe qué quiere sanar, si está confundido, si usted cree que lo que tiene que sanar es a su hermano, a su hijo, a su sobrino, a su esposo, por ejemplo, o esposa, quiero ir a ver si mi esposo cambia. Vas a ir a cambiar tú la relación que tienes con él. Vas a ir a cambiar tú la mirada que tienes de él. Eso sí puede pasar, pero no lo vamos a cambiar a él. ¿Por qué? Pues porque él tiene libre albedrío y él va a cambiar cuando quiera cambiar, no cuando yo le diga que cambie. Pero vas a ese lugar a comprender qué pasa en la relación con él, qué pasa en la relación con el masculino, qué pasa en la relación con los hombres, qué pasa en la relación que tengo con ese ser. Otra cosa que se pregunta constantemente es que si pueden ir a sanar a los hijos es constante. Para afectar la energía de los hijos sin intervenir su libre albedrío, tendríamos que estar hablando de hijos que tengan menos de 7 años, porque hasta los 7 años ellos dependen de los padres y energéticamente todavía se puede afectar la energía. Después de los 7 años ya cada hijo cuenta por sí mismo, aunque sí se podría hacer una intervención energética que las constelaciones pueden llegar a servir para identificar, limpiar, liberar, cortar, sanar y sobre todo que los hijos no repitan situaciones de vida que uno no quisiera que repitan. Pero eso requiere un trabajo de conciencia. Vamos a poner un ejemplo, los secretos. Entonces va alguien en la constelación y dice, mira, lo que pasa es que mi hijo es callado, introvertido, tiene problemas para socializar, lo vamos a poner de más o menos 8 o 9 años, y no sabemos por qué, no sabemos qué pasa. A nivel espiritual encontramos algo supremamente interesante y profundo y se llaman secretos, por ejemplo. Entonces ahí sí se puede como romper un círculo, ahí sí se puede como abrir los secretos de la familia, no todo se va a saber porque no sabemos todo lo que vivieron nuestros ancestros, pero sí podemos saber, por ejemplo, en un espacio como esos, si mis padres fueron abusados, si mi madre fue golpeada, si algunos de los miembros de la familia tuvieron una situación compleja, de dolor, una situación como esas. Entonces, ahí sí sirve, porque lo que se hace es destapar el secreto y cuando se destapa el secreto, la función que ese ser tenía o que ese hijo tenía o que ese dolor o ese silencio o ese no manifestar traía, sí se puede romper y modificar. Pero ya venir, por ejemplo, para que un hombre
de 30 años deje a alguien o modifique esa situación, no. Pero sí es una invitación a que yo tengo que trabajar eso. Yo soy la que tiene que trabajar la relación con el masculino. Yo soy la que tiene que trabajar lo que pienso del masculino y lo que pienso del femenino. Ay, no, es que yo lo tengo que cuidar, es que yo me tengo que dedicar, es que yo tengo que lavarle, es que yo tengo que darle la comida. Ah, ok, entonces estás haciendo un hombre no funcional para la vida. Si te vas de este plano, ¿qué va a pasar con ese ser? Y sirve para todas aquellas personas que están interesadas en ahondar, abrir, destapar, limpiar, liberar, superar, cortar, honrar, agradecer, verificar, observar, hacer conciencia, borrar, cancelar y limpiar cosas del clan que aunque no sepas que existen, los que están en un grupo te muestran todas unas vivencias que están ocurriendo, ocurrieron en tu clan hace 10 años, hace 100, hace 30, hace 50, hace 150. Y claro que sí tienen un sentido muy profundo de liberación, transformación y cambio. Indiscutiblemente son maravillosas para afectar positivamente la energía y el posicionamiento en el sistema. De hecho, las constelaciones se llaman constelaciones sistémicas. ¿Cómo funcionan? Las constelaciones son sistémicas porque funcionan para grupos sociales. Somos grupos de personas los que estamos alrededor de un sistema familiar. Ese sistema familiar tiene roles y ubicaciones. Entonces yo soy el hijo, el sobrino, el tío, el primo, la mamá, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Y muchos de nosotros nos hemos reubicado mal en el árbol. Entonces hay personas que son los hijos más pequeños del árbol o el hijo menor y va y ocupa un papel o un lugar en un lugar, en una parte donde no le corresponde. Entonces, ejemplo, se muere el padre del clan y el hijo más pequeño siente la necesidad de ocupar ese lugar, siente la necesidad de sostener el clan, siente la necesidad de sostener a la mamá, a los hermanos, de cuidarlos, de darles educación. Pues ahí estás mal posicionado, muy mal posicionado. Así que lo que se busca, ese es un ejemplo cualquiera, pero lo que se busca dentro de una constelación familiar es que nos ubiquemos sistémicamente. Otro ejemplo que es muy recurrente, es decir, es que yo tengo dos mamás, yo tengo dos papás, es que yo tengo, es que mi abuela es mi mamá. No, tu abuela es tu abuela, tu mamá es tu mamá, tu tía es tu tía, tu primo es tu primo, tu hermano es tu hermano, ya. Pero el rol que han ocupado, yo sí podría decir, ¿cierto? Que tuve, por decir algo, un abuelo que cumplió el rol paterno en mi vida. Ah, sí, puede que sí. El rol sí, pero yo igual tenía un papá o tengo un papá y eso no quita esa realidad. Entonces, cuando yo honro el árbol, honro a padre, honro a madre, reconozco de dónde soy, reconozco que esa sangre me corresponde, reconozco que ese ADN me corresponde, reconozco que esa energía me corresponde, reconozco que aunque mi papá no haya estado presente, que haya sido ausente, que no me haya dado nada en la vida, a nivel material o un apellido, cosas como esas que son tan importantes para quienes estamos en este plano y lo que representa. Igual esa energía, cuando yo la acepto y voy a una constelación y digo, bueno, si yo no tengo nada con este ser abandonó de pronto a mi mamá, a mis hermanos, la dejó sola, sin que tuviera ni siquiera de pronto un empleo, educación y un montón de cosas, y se cargan con eso, los hijos se cargan con esa información, lo que se logra en una constelación es liberarse de ese peso, es liberarse de esa energía, es poder soltar eso y reubicar y decir, espere, no, este señor sí es mi papá, es mi padre, sí o sí, es mi padre pese a haber abandonado a mi mamá y me corto y me libero de esa emoción, porque
el que haya abandonado a mi mamá es algo que tiene que trabajar mi mamá, no yo. Yo es que tengo que trabajar el abandono que me hizo a mí, si no estuvo para mí, si me falló a mí, si no estuvo conmigo, porque cuando se revuelven esas emociones es cuando encontramos personas que buscan parejas mmm, que no corresponden o parejas que vienen a sustituir ese rol o a trabajar ese rol o a convertirse en una persona que yo uso mientras trabajo el rol de mi padre en la vida. Y cuando se hace el trabajo de reconocerlo, de aceptarlo, de comprenderlo, dejamos de buscar a un padre afuera o una mamá afuera. Eso cada cual elige y pues que de eso le corresponde trabajar. Pero eso también es maravilloso dentro de una constelación familiar y es que se genera un orden sistémico. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que yo soy la mamá de la casa, es que sin mí no funciona. Sí, sí funciona, pero también se puede hacer conciencia del rol, o sea, hacer conciencia de que yo soy hija, hacer conciencia de que yo soy nieta, hacer conciencia de que yo soy hermana, hacer conciencia de que yo no soy la encargada o el encargado de mantener a mis hermanos y a mis hijos, ve, y a los hijos de mis hermanos y bueno, y cuidar toda una familia y un clan y entender que cada uno tiene una responsabilidad y se tiene que hacer cargo de ella y yo tengo otra y me tengo que hacer cargo de la mía. Sino que yo además, en caso de que realmente me corresponda, por ejemplo, sostener a mi mamá, porque las herramientas que tuvo para sostenerse en la vida, para salir, para tener un empleo, para muchas cosas, no fueron, no correspondieron, no pasaron. Ok, entonces yo puedo sostener, pero entrando a un rol de sostener, pero entendiendo que ese no es mi papel, ni que yo debo permanecer en él. Es como, desde aquí yo ayudo, pero entendiendo que yo no soy ni la esposa de mi papá, o muchas veces el esposo de mi mamá, ni que soy el reemplazo de mi papá, ni que me corresponde hacer esa tarea de cuidar a todo un clan, excepto que sea el mío, y empiezo a poner en orden a cada persona del sistema, entendiendo que los sistemas son movibles, no hay sistemas fijos, todos los sistemas tienen movimientos, tienen modificaciones, entonces hoy puede que el papá sea Juan, Juan se va, pero tuvo 3 hijos con María, perfecto, María tiene 3 hijos de Juan. Llega Andrés y Andrés se hace responsable de los 3 hijos que dejó Juan. Sí, se hace responsable, pero Juan sigue siendo el papá. O sea, el primero sigue siendo el papá. El segundo no es el papá, el segundo solo se encarga de ubicar e ir modelando ese sistema para que funcione. ¿Cómo funciona la técnica? Es una técnica que descubre un señor que se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger era sacerdote, era misionero alemán y en medio de estas misiones que hace va a comunidades raizales, a comunidades indígenas de esas zonas, pues o comunidades eh, alejadas de las zonas específicas pues por donde él vive y mientras haces el trabajo de evangelizar, llevar misiones, trabajar, etc., descubre que esos grupos étnicos trabajan técnicas ancestrales donde empiezan a ver las constelaciones familiares y a sanar esos grupos. Entonces todos los grupos se reorganizan para trabajarse internamente y para ir sanando, sanando, sanando las cosas que le van pasando al clan, porque esos clanes permanecen juntos o muy juntos, ¿no? Pues porque el tipo de clan, pues de comunidades, como si fueran acá comunidades indígenas, tienen su forma de trabajarse sistémicamente. Al devolverse, después de un tiempo, termina siendo terapeuta, psicoterapeuta, y dentro de los trabajos con sus pacientes se da cuenta que hay personas
que pese a hacer muchos trabajos, que pese a tener terapia, que pese a todo lo que se hace para que tengan un proceso de sanación, no sanan, no lo logran. Y un día en una consulta decide decirle habían dos personas afuera, la persona que iba a entrar, y les dice, entran los dos. Y cuando entran los dos no se conocen, no tienen ni idea quién es el uno ni quién es el otro, pero le dice a uno, busca quién representa a él, o a este va a representar a tu padre o a tu madre, etc. Y ese día se da cuenta que efectivamente sí se desbloquean patrones, que sí se liberan, que con dos personas que habían ahí, una sustituyendo energéticamente a la mamá, al papá, porque es cuando tú entras a una constelación, es como la persona que tú eliges para constelar, es decir, por ejemplo, si fuera yo, entonces tú dices, yo quiero que tú seas mi mamá. Efectivamente, energéticamente, inmediatamente esa energía baja, la sensación. ¿Y qué se lee en una constelación? Absolutamente todo. Se lee la ubicación, se lee la expresión corporal, se lee qué está sintiendo la persona, se lee cómo se manifiesta, se lee qué está diciendo, qué palabras le vienen a la mente. Y es maravilloso como experiencia solamente ver a un montón de personas sintiendo a otras. Yo les digo mucho cuando van a mis constelaciones, este va a ser el primer día que van a canalizar, que van a sentir. Y después de eso, Bert Hellinger lo que hace es pulir la técnica, organizarla y popularizarla. Al punto que hay películas como Mi Otra Yo y muchas otras que muestran o intentan mostrar lo más cercano posible qué es una constelación y para qué sirve. Y creo que lo retrata muy bien. Creo que Mi Otra Yo hace un muy buen retrato de qué es una constelación, cómo funciona, y me gusta cómo lo muestran, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se ve Mi Otra Yo es un grupo de personas en ese relativamente pequeño donde las personas van a sanar o a trabajar en sí mismas, unos sin interés, otros con un interés súper profundo, unos con enfermedades, otros con situaciones internas que ni conocen, y empiezan a conectarse con seres que pues que ni saben que son los que lo van a ayudar a sanar. Entonces empiezan a ver a la abuela, a la tía, aquí está tal persona, alguien te quiere hablar, alguien te quiere decir algo, tú llamaste a tu tía y tu tía te entrega una información. Puedes llamar a una persona que no conoces, puedes llamar a una bisabuela, puedes llamar a una tatarabuela, puedes constelar una finca, puedes constelar un empleo, se puede constelar en empresas, hay organizaciones que ya hacen, pues, o sea que uno puede ir a una organización, una empresa, y hacer una constelación familiar de la empresa, ¿no? Entonces, es maravilloso comprender lo que hay de fondo y es muy mágico ver como una persona que está representando a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, cambia, te dice cosas tan claras y profundas. Y hay gente, como todo en la vida, hay personas que se van antes, hay personas que no comprenden. Hace poco me pasó algo muy llamativo y era que estábamos trabajando con el masculino. Era la última constelación que hice, era específicamente para trabajar el masculino y los dolores del masculino. Mónica Delgado, ya te contesto. Dame un segundo. Y en esa constelación que era el masculino, hubo alguien que se sintió, que quiso huir. O sea, uno ya con el tiempo entiende quién huye, quién no quiere, quién está reacio a eso. Sin embargo, esa persona, antes de irse, sí, había resonado, es decir, había representado a alguien, mas no había constelado, no se había parado a decir yo llamo a este, no, para nada. Y la persona dice, me tengo que retirar, estábamos trabajando el masculino, ¿no? Y dice, me tengo que retirar porque mi esposo me dio permiso de venir, pero se enfermó. En esa frase lo dijo todo. Sin embargo, ella todavía no lo vio, todavía no lo entiende,
Todavía no entiende que tiene un trabajo brutal con el masculino. Porque es que a ti, tu esposo no tiene por qué darte permiso. A ti le dieron permiso tus papás cuando éramos chiquitos. Pero llega un momento en que se llama emancipación. Nos emancipamos de dos maneras, de los padres y del dinero. Punto. O sea, nos emancipamos de nuestros padres cuando somos independientes, cuando tenemos la posibilidad de decir y plantar cara y sostener una decisión. Me voy de la casa, soy independiente, me caso con Juan, con Mariana, guste o no guste, parezca o no parezca, estudio publicidad, estudio no sé qué, quiero ser actriz, quiero ser actor, me quiero ir a recorrer Sudamérica, me quiero ir del país, me quiero ir a recorrer Europa. Ah, sí, ya, ahí hiciste una emancipación del masculino. Pero cuando tu esposo te da permiso, devuélvete a trabajar a tu padre, devuélvete a trabajar a tu madre, devuélvete a trabajar una cosa maravillosa que se llama sumisión, que en el femenino está marcado. Y también en esas constelaciones que creó Bergelinger, se trabaja y se retrata muy bien los cambios sociales que hemos tenido y los cambios familiares que hoy tenemos, porque no es lo mismo la sociedad de los 60 o los 50 o los 40, pues en los años 40 a la sociedad del 2025. No es lo mismo. Entonces empezar a trabajar esos cambios y adentrarnos en qué dolores habían, cómo era, qué quedó pendiente y qué papel tenemos tú y yo en nuestra constelación. Porque resulta que tú y yo vinimos con un propósito y ese propósito es para la familia, ese propósito es para el clan, ese propósito es porque si mi abuelo quería ser cantante, mi bisabuelo quería ser cantante, nadie se lo permitió, no pudo cantar y llega un hijo y es cantante, entonces ya desbloqueó el sistema, liberó el sistema, ya alguien pudo hacer eso. Andrés Cepeda, un cantante que asumo que muchos de ustedes podrían llegar a conocer, contó una historia similar. Y es que su padre y su abuelo les querían ser como cantantes y no pudieron. Y en algún momento, creo que fue su padre, literalmente, no sé si fue su padre o su abuelo, perdón en este momento que tengo esa duda, pero igual la historia no cambia el fondo que voy a contar. Deciden cuando se muere como el papá y le toca a ese hijo, que era el papá o el abuelo de él, encargarse de su clan, sin que esa fuera su tarea, pero pues al morir uno se encarga de su clan, decide enterrar literalmente el instrumento musical que usaba. Lo entierra en la tierra y dice, hasta acá llegó mi sueño y me tengo que dedicar a otra cosa. Y después llega el papá de Andrés Cepeda, canta, etc., pero de forma muy grupal, muy con sus amigos, muy con los suyos, etc. Y después llega Andrés Cepeda y se vuelve músico. Un músico conocido, un músico, y más que conocido, un músico sentido, o sea, pudo vivir de eso. Y eso desbloquea y libera al clan. Por acá me hicieron una pregunta que me encanta. ¿Constelando se puede sanar la relación con los hermanos por el tema de una herencia difícil? Sí, claro. Una constelación está diseñada para ese tipo de cosas. Y para entender por qué se sigue peleando o presentando conflicto por una herencia. Porque muy seguramente tu familia ya ha vivido eso en otros momentos, históricamente. Entonces, sencillamente lo que ocurre en este caso es que vuelve y se repite la historia, vuelve y se divide o se le vuelve a presentar a la familia la misma disyuntiva, el mismo conflicto con otros personajes a ver cómo superan la situación. Entonces sí es maravilloso, por ejemplo, en esos casos, ver qué pasa con los hermanos e ir más atrasito para entender qué sentido hay de el dinero, de la tierra, de las pertenencias y cómo resolver esa información. Están diseñadas para ese tipo de cosas. Por ejemplo, una mujer que fue abusada físicamente por su esposo por 10 años, tiene 2 hijas y una de ellas es otra vez
vuelve y se repite la experiencia, pero con otros personajes, se consigue a alguien y vuelve a ser abusada físicamente por esa persona. Para que vuelva y se presenta la tarea, para que el personaje nuevo haga una evolución y un trámite diferente de la experiencia. Si no lo hace, vendrá otra generación, otra, hasta que resuelvan esa situación y ese conflicto, ya sea con el femenino o con el masculino, porque puede ser una persona abusada por un hombre o un hombre abusado por una mujer. Entonces, es como, ¿cómo vamos repitiendo patrones, situaciones, conflictos, creencias? Y cómo cambiar una creencia cuesta tanto, ¿no? Porque lo que se creía hace 40 años ya no es vigente, pero para cambiar eso que ya no es vigente nos ha costado profundamente cambiarlo. Y en una constelación lo que vemos es repeticiones de patrones, de creencias, de información heredada, de experiencias heredadas, y llegan un montón de personas a liberar el árbol de eso. Por ejemplo, una familia súper tradicional, católica o cristiana arraigada, no ortodoxa necesariamente, pero creyente, que creen en el matrimonio, en que esa es la única forma de vida, en que hay que casarse, hay que tener los hijos dentro del matrimonio, si no los tienes así, pues no está bien. Esa es una creencia que hoy todavía abunda, ¿no? Sin embargo, ya tiene un contrapeso interesante, y es que empiezan a llegar mujeres a liberarse de eso. Antes también habían madres solteras, sí, las escondían, les quitaban los hijos, las hacían tener el hijo y regalarlo, los entregaban, les daban plantas para abortar, sí, eso lo hicieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para la familia. Después, poco a poco, van llegando madres que solteras son capaces de enfrentar a su familia y decir, bueno, listo, yo decido tener este hijo porque pese a todo, bueno, es la experiencia que voy a vivir. Ya no pasaba exactamente lo mismo, pues digamos que ya no les entregaban el hijo, ya no las escondían 9 meses, ya no las mandaban para un lugar hasta que lo tenga y después se devuelva. A veces se lo entregaban a la misma mamá y la mamá le ponía el apellido y decía que ya lo había tenido, o se lo entregaban a la hermana mayor y le decían, usted va a ser la mamá, y todos callados para que la niña se pueda casar y pueda conseguir un esposo, etc. Pero eso hace un tiempo ha empezado a cambiar, y las mamás ya pueden hasta elegir ser madres solteras. Ya es una elección, ya las mujeres pueden decir, no necesito una pareja para tener un hijo, no necesito eso y ya puedo estar sola y lo puedo tener. Obvio, sola, pero igual vas a tener una energía masculina, vas a tener un padre, y eso es importante recalcarlo. Pero quienes llegan a ser madres solteras en estas últimas generaciones, pues lo que llegan a hacer es abrir el árbol, es abrir ese tipo de injusticias, de situaciones, de vivencias dolorosas que vivieron en el pasado, y una de ellas va a repetir esa experiencia para que el sistema lo haga diferente, lo viva diferente, lo sane diferente. Y cuando la familia, el grupo, el núcleo es capaz de superar una experiencia de forma diferente, todos se elevan. Inmediatamente hay un cambio de conciencia en el grupo familiar. Así que cuando hacemos un trabajo, esto sí lo quiero dejar claro, cuando hacemos un trabajo de conciencia y de constelación familiar, no es que mi hijo cambie, no es que mi marido inmediatamente cambie, no, es que cambio yo la información que yo tengo, la que yo tengo implícita, explícita en mi ser, en mi ADN, en mi mente, en mi colectivo familiar, en eso que me entregaron, en esa información que todos sabemos que viene como de allí, pero que a veces no identificamos tan claramente, pero cuando sales de ahí, lo que sí se puede garantizar es que todo el clan hace una ascendencia energética.
hay un cambio en la energía, hay una variación en la energía. Entonces, sí sirven para, para lo que preguntó, por ejemplo, Mónica. ¿Y solo se podría sanar con una constelación? Eso lo contesté al principio. Es que la sanación es un montón de cosas. O sea, la sanación es un proceso de vida entera. Porque ustedes no pelean solo por una herencia. Es porque hay conflictos internos en cada uno de los participantes que hace que eso que se convierte en un tema material se vuelva el objeto del conflicto. Pero el conflicto viene de adentro. El conflicto ya lo tengo por dentro, el conflicto ya me opera dentro de mí, ya venimos o apegados o tenemos problemas o venimos de robos de tierras y queremos más o venimos de vivencias dolorosas o de carencia material, entonces se convierte en todo esa situación, pero tú puedes elegir la técnica que a ti te parezca para sanar. Yo diría que la mejor técnica que existe para sanar la familia es una constelación familiar, pero tú puedes elegir, no sé, cuál irá, vuelvo y repito, como lo que dije al principio, hay gente que cree mejor en ir a misa o que cree que es mejor, no sé, hacer una promesa o, bueno, que cada cual elige lo que siente. Yo, entre las técnicas espirituales que conozco muchos, hay una técnica que es de aceptología, existe el Ho'oponopono, existen las constelaciones familiares, existen las terapias angelicales, existe el Reiki, existe la numerología, existen los códigos sagrados, existen los enneagramas, bueno, te puedo mencionar muchísimas, pues yo diría que la más apropiada para una situación como esas indiscutiblemente son las constelaciones familiares, por la forma en que operan, por cómo están diseñadas específicamente para sanar el círculo familiar, el núcleo familiar, el sistema familiar. Y no solo sanamos al sistema familiar nosotros, sino que sanamos todas aquellas personas que hicieron parte del clan y que por alguna razón específica o de vida no tuvieron la misma oportunidad que nosotros en estar acá en la forma libre que quizá hoy podemos estar muchísimos de nosotros en generaciones como estas. Así que cuando una persona, por ejemplo, decide no me caso por ningún ritual y el matrimonio, por ejemplo, para su abuela fue una negociación económica y se la entregaron a un hombre mayor que ella para que la sostuviera y se pudiera ir de la familia y que no hubieran tantas personas y que fueran menos hijos, etc. Cuando alguien decide no casarse, de alguna manera está rompiendo con ese pacto, con ese contrato, de decir, es que el contrato es para que me sostenga, el contrato es para poder vivir, el contrato es para poder sostenerme, y ya, y se libera el contrato, y es como, no es necesario este contrato, puedo ser libre, puedo vivir sin el contrato, puedo elegir un compromiso desde otro lugar, mucho más sano, mucho más tranquilo, pero no te necesito para sostenerme, no te necesito para vivir, no te necesito económicamente, por decir cualquier cosa, lo que no implica que quien viva bajo ese modelo esté mal, no, es necesario, porque todo lo que vivimos en esta experiencia humana es necesario para el crecimiento que cada uno tiene, y lo que eligió era lo que le correspondía vivir, aprender, superar, pasar, trabajar y, bueno, y modificar. Para cerrar ese tema, específicamente otro de los temas maravillosos para lo que las constelaciones son bastante buenas son los procesos de enfermedad. Cualquier proceso de enfermedad es susceptible de ser constelado, es susceptible de ser sanado, es susceptible de ser cambiado, liberado, trabajado, limpiado, a ese sí. ¿Por qué? Pues porque es una sanación física, no es un proceso de vida donde quiero sanar a mi papá, pues sí, pues que tu papá está vivo, sí, entonces pues el trabajo va a ser siempre, pero lo que puedo sanar es lo que he vivido con él, las huellas que tengo,
los dolores que tengo, los dolores que me causó y poco a poco ir desenredando esa historia y poder sentarme hoy a tener una convivencia un poco más sana con él y entendiendo que no quiero repetir ni con él, ni en mis parejas, ni en el masculino, ni en las personas que llegan después de eso. Eh, ¿Cómo funciona la técnica? La técnica es grupal mmm, o individual, pero Bert Hellinger la diseñó para que fuera grupal. Está diseñada inicialmente para que se trabaje en grupo, pues porque donde hay dos o más personas, pues ahí está la sanación, ¿cierto? Y pues esa es una frase que creo que todos hemos escuchado. Donde hay dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Donde hay dos o más en mi nombre, ahí está la divinidad. Entonces, mmm, está diseñada para ser trabajada en grupo, está diseñada para que en grupo las personas hagan un proceso energético donde todos nos encontramos en un mismo espacio y donde todos nosotros en ese mismo espacio empezamos a hacer representaciones, a ver representaciones de una madre, de un padre, de un hermano, de un hijo, y todos los que están alrededor, hay consteladores y hay resonadores. Los consteladores son las personas que pueden pararse a decir, yo quiero que tú representes a mi mamá, que tú representes a mi hermano, que tú representes a mi hijo, que tú representes a mi esposo. Eso es constelar. Resonar es la persona que fue elegida, es decir, la persona a la que le dice, tú sé por favor mi mamá, tú sé por favor mi hermano, tú sé por favor mi pareja. Esa persona se llama resonadora y esa es la que yo les digo, que es quien canaliza, quien siente, quien recibe la información. Las constelaciones familiares se trabajan desde la psicología. Es una terapia que los psicólogos estudian, o sea, es una terapia súper conocida, o sea, no es inventada, tiene una evidencia científica, se trabaja dentro de la psicología, los psicólogos fueron quienes más trabajaron en ella antes de que la espiritualidad viniera y dijera, bueno, nosotros la podemos trabajar desde otro lugar, no solo desde lo emocional, sino desde lo energético, no solo desde lo emocional, sino desde esas energías que vienen, padres, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a traer esa técnica desde lo espiritual porque podemos leer una energía adicional al proceso emocional. Entonces, se puede leer una persona que no está ahí, todo lo que vivió y todo lo que sintió, y se puede como trabajar un poco más a fondo o de forma diferente más bien los procesos familiares. Pero es una terapia que tiene pues una sustentación realmente muy profunda que se ha estudiado mucho desde la psicología. Y hay muchos psicólogos que se dedican a hacer constelaciones familiares y están preparados para eso. Indiscutiblemente es la disciplina que más los estudió o que tuvo la posibilidad de estudiar esto de manera muy académica, si se quiere. Y luego pues llegan personas como nosotros, que en mi caso soy comunicadora social, periodista, así que hay un amplio conocimiento de lo social, ¿no? En últimas se estudia la psicología desde lo individual, la comunicación desde lo social y llega e interviene un ingrediente maravilloso que es la espiritualidad y la sanación de todos esos puntos que pueden ser susceptibles de sanar en un espacio como esos, liberarse y además de sentir cosas maravillosas en un espacio como esos, solo la experiencia emocional y sensitiva ya es muy, muy amplia, muy fuerte, muy distinta, muy mágica. Eh, y lo que se busca es que ese grupo, donde hay resonadores y consteladores, puedan hacer representaciones de diferentes cosas que viven las familias. Pero ¿qué pasa? Hay que entender que esas personas que se paran aquí a constelar y a resonar son suficientes. Una sola representación
para que el resto pueda ir trabajando. O sea, la energía es energía, influye en todos. Entonces hay gente que piensa que porque no constela o porque no es resonador, fue una constelación y perdió su tiempo. No es verdad. Hay personas que dicen, es que esa constelación no sirvió porque a mí me lo han dicho. Es que yo fui a una constelación donde todos no constelamos. Es que no están diseñadas para que todos constelen. Es que yo fui a una constelación donde yo no fui resonador. Es que no está diseñada para que todos sean resonadores. Es que yo fui a una constelación donde solo fui observador. Es que la mayoría de las constelaciones están diseñadas para que la mayoría de personas sean solo observadoras o muchas de ellas. Es que yo fui a una constelación, pero yo no sé, me habló, fue una bisabuela. Pues tienes que revisar esa información que te dio tu bisabuela, qué información trae, cómo te influye, cómo te toca, a qué lugar pertenece, y de eso se trata la magia específica que tiene una constelación grupal. Y es que a veces tú vas con una idea, tú dices, no, es que yo voy a trabajar a mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Entras a la constelación y dices, voy a trabajar a mi mamá. ¿Por qué cambiaste? Porque resulta que te das cuenta que empiezas a trabajar a tu mamá y por alguna razón entiendes que es que la imagen que tú tienes de tu papá te la formó tu mamá y que tu mamá necesita entregarte una información para que tú puedas soltar y liberar la relación que tienes con tu padre. Ah, ok. Entonces todo empieza a tener sentido. ¿Para ser constelador hay que tener algún don? No, no hay que tener ningún don, ni para ser constelador, ni para ser resonador. Es diferente ser constelador a dirigir una constelación. O sea, si tu tarea es dirigir una constelación, no solo hay que tener un don, hay que tener una preparación muy grande, profunda. Ocurren muchas cosas dentro de una constelación, llegan energías que no son precisamente de la luz, las personas pueden sentir dolores de los demás, cosas muy duras de lo que viven los demás, pueden sentir una experiencia física de, no sé, de una situación o un dolor que vivió el otro, puedes sentarte a llorar de manera inexplicable sin que llores o sin que sea así que tú eres, no es tu forma de ser, no es como lo vives, pero te puedes desmoronar en un segundo. Así que quien dirige una constelación sí tiene que tener una preparación muy grande y especial, porque tienes que hacer un trabajo de pararrayos, de sostener, de ser el centro de ese sistema, tener una capacidad para traer el sistema familiar y ir trabajando en cada representación de esas y llevando poco a poco como una danza energética que tiene que moverse. Y tienes que garantizar que las personas que llegan se van sin nada. Es decir, que si tú fuiste a una constelación te tienes que ir limpia exactamente como llegaste. No te puedes ir sintiendo a esa otra persona, no te puedes ir recibiendo información. Obvio que sí, alguien me explicaba, y eso me pareció una explicación súper bonita, las constelaciones son como una cirugía, literalmente. Entras, operas algo, entras a tu sistema, operas algo, tejes algo, te vas para tu casa y esa cirugía, ese tejido, eso que se construyó en ese espacio, pues tiene unas sensaciones y te puede doler la cabeza, puedes quedar cansado, puedes tener limpieza física, puedes tener ganas de vomitar en un día o dos, pero todo eso es pasajero y es la afectación a la energía, ¿no? Es la energía la que es susceptible, entonces trasciende un proceso específico para reordenarse, para poner en orden todas esas emociones, esas vivencias, esas experiencias, esa información que recibió, mientras la integra, mientras la acaba de cantar y poner en orden. Pero tenemos que garantizar que todos se van como llegaron, con la misma, eh, es decir, que aunque yo salí a resonar a una mamá, a un hijo, a un ser fallecido o trascendido, yo puedo salir de ahí otra vez siendo yo y que no me voy a ir cargando esa energía. Pero si estás hablando del que resuena dentro de la constelación, no se necesita nada, porque cuando tú te paras,
frente al otro y el otro dice, vas a representar a mi mamá o a mi papá o a, bueno, o a quien corresponda, inmediatamente tú empiezas a sentir algo, lo que sea. Hay gente que me mira o te mira y te dice, es que no siento nada. Es que no es que no sientas nada tú. Es que esa persona que tú estás representando no siente nada. Y esa es la respuesta que te está dando. ¿Cómo lo sé? Porque tú cambias de situación, pones el mismo resonador, la misma persona que acabo de decir no siento nada, frente a otra experiencia y a otra situación y empieza a decir un montón de cosas que uno dice como, no es la persona, es la experiencia y cómo el ser que está representando se está manifestando a través de esa persona. Entonces, pues desde la psicología obviamente no se explica como un proceso místico y energético pues tan profundo, pero yo desde la espiritualidad, que es el tema que trabajo, sí siento que es un proceso muy místico, con un misterio. Los misterios igual serán y siempre misterios para los seres humanos. No se nos revela todo lo que hay alrededor. Podemos trabajarlas, sí, pero cómo limpian, cómo desbloquean, cómo liberan, cómo cortan, cómo ese sistema se mueve, cómo yo voy y trabajo al linaje femenino y mi femenino se reordena, se limpia, se pone en orden. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar el transgeneracional, que fue lo primero que trabajé, las constelaciones no me gustaban, para ser honesta. ¿Y por qué no me gustaban? Porque quería huir de ellas. Porque mi ser quería huir de quizá de lo que iba a pasar allí. Pero cuando yo me dispuse a hacer una constelación familiar, esto le pasa a muchas personas. Solo cuando se disponen, cuando se abren y dicen, bueno, voy a hacer una, bueno, la voy a hacer, bueno, voy a ir, bueno, quiero averiguar, bueno, puede que sí, bueno, de pronto no está tan mal, o sí me siento listo, sí me siento preparado. Yo empecé a sentir a una persona que yo sentía que era una tía que había fallecido. Yo no tenía ni idea quién era, no sabía su nombre, no sabía nada de ella, no tenía quien me diera información, no tenía nada, nada, absolutamente nada de esa persona. En una constelación la traigo, me entrega mucha información y luego una persona de ese núcleo familiar masculino del que no tenía contacto me busca y me dice es que hay una tía tuya que falleció y eh, otra persona de la familia la está sintiendo constantemente y la siente con una emoción que quiere liberar, que quiere soltar. Entonces, sí, sí hay comunicación. En ese momento tú te das cuenta que sí hay comunicación, que otro la sintió y yo también, dentro del mismo núcleo, pese a que yo no tenía contacto con ese otro núcleo. Pero cuando se unió ese núcleo, esa línea masculina conmigo, me di cuenta que ellos también estaban sintiendo a esa persona. Entonces, cuando tú y yo liberamos algo en este plano, lo estamos liberando en el árbol familiar. A mí me gusta pensar que una constelación familiar es como si tú y yo estuviéramos prendidos a, pongamos un ejemplo, que esta es mi constelación familiar y que ustedes me ven atada a cadenitas más grandes, más livianas, más suaves, más gruesas, a cada hoja de estas o a cada flor de estas. Imagínense cadenas que suavemente me atan a todas estas flores. Cuando tú vas a una constelación, lo que haces es empezar a cortar cadenitas de esas y poner hilos de amor. Entonces, si la cadena es plateada, densa, pesada, pues reemplazas y sustituyes esa cadena por un lazo o un hilo rojo que va hasta esta flor porque logré superar esta flor o logré trabajar esta flor. Ah, pero luego tengo que trabajar esta. Entonces, esta es mi mamá, esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermano, estas son las tías, estas son las creencias de todo el árbol, todo lo gris es lo que creemos y podemos borrar eso. Cuando yo trabajo eso, entonces borro lo gris, empiezo a limpiar lo gris, empiezo a decir
bueno, vamos a despejar el terreno. Y poco a poco voy cortando suavemente cadenitas que me atan al árbol. A mí me parece que esta es una referencia muy bonita para explicarlo. Visualícense, cierren los ojos y visualícense cómo están atados amorosamente a su árbol de manera fuerte, suave, sutil, directa, clara a ellos y cómo esas cosas tienen un peso en la vida. Y cada que vas a una constelación, porque el ideal sería que siempre hagamos una mínimamente una individual y una grupal, aunque como les digo está concebido para que sea grupal, digamos que la técnica se ha ido trabajando, mejorando, cambiando, etc. y se permite hacer una constelación individual, pero es muy diferente una constelación individual a cómo fue creada y a la intención que tiene. Y es que sea un grupo de personas igual que la familia, y diversas, distintas, con pensamientos distintos, con trabajos diferentes, que se encuentran en un recinto y poco a poco mientras van abriendo y exponiendo un poco su sensación, ni siquiera su vida, sino como un poquito de su ser, cómo eso resuena en el resto del grupo. Yo también hago constelaciones individuales, no hay un orden, no tienes que hacer primero una individual y después una grupal, o primero una grupal y después una individual. Creo que cada quien elige cómo lo quiere hacer, cada cual decide cómo lo siente, pero indiscutiblemente tienen un valor infinito, una profundidad infinita, un camino infinito, o sea, son demasiado valoradas, profundas, mágicas, místicas, tienen un misterio energético, tienen un misterio superior y ese misterio hace que se sanen cosas y que se liberen cosas que ni tú ni yo podríamos a veces describir con palabras. Con esto dicho, los quiero invitar a que se conecten a la constelación familiar que vamos a hacer el 13 de septiembre en la ciudad de Manizales. Esa es la fecha tentativa a día de hoy porque yo estuve en procesos individuales un poco complejos. Bueno, entonces estamos removiendo esta constelación estos días con más fuerza para intentar cumplir con la fecha que sería el 13 de septiembre en el Hotel Carretero. Son 4 horas de trabajo, incluye una sesión privada previa para las personas que se inscriben a la constelación para poder trabajar específicamente como que Pamela, no es que todas funcionen así, porque no funcionan así, porque la idea es que cuando tú llegues a ese espacio pase lo que tenga que pasar. Pero digamos que por la desinformación y a veces el desconocimiento sobre la técnica, porque nadie tiene por qué conocerla, es una técnica que está popularizándose, que gusta, pero hay personas que ni siquiera saben qué es, pero aún así les atrae porque así opera el tema, hace pues que yo en mi experiencia decida que es mejor hacer una reunión previa con el grupo que se inscribe. ¿Para qué? Para poder facilitar la integración energética, para dejar claras unas dudas, unas temáticas especiales y que el día de la constelación solo nos dediquemos al trabajo familiar. Se entra e inmediatamente se empieza a constelar. Y pues lo que queremos es que en esta constelación, y por eso está diseñada para un grupo exclusivo de 15 personas, todas constelen. Es un grupo medio, no es un grupo muy grande, para una constelación que puede tener 45, 50. Hay constelaciones que hacen personas con 300 personas, 400 en un teatro, donde 5 constelan y operan bien, funcionan y funcionan bien. Pero bueno, esta está diseñada para solo 15 personas, es privada, cerradita, es exclusiva, es un espacio muy cuidado, muy seguro, mmm, muy interno para abrirse y para poder
liberar, sanar, cambiar, modificar patrones, energías, situaciones, vivencias, experiencias familiares y poder decir como, wow, se pudo sanar, se pudo trabajar, se pudo visualizar, se pudo reordenar, se pudo entender cuál es el papel, cuál es el rol, cuál es mi posición, qué pensamos de esto, cómo trabajamos esta creencia, esta experiencia, esta vivencia, cómo modifico esto, cómo cambio esto, cómo reviso esto, cómo miro a mi papá después de esto, cómo miro a mi mamá, cómo miro a mi familia. Así que es un proceso maravilloso que implica mucha conciencia, mucho eh, autorreconocimiento y movimiento interno y bueno, no, vale la pena, la verdad vale mucho la pena. ¿Cada cuánto tiempo se puede constelar? Es relativo. Hay personas y grupos que dicen que cada 40 días y de hecho les dicen a los participantes que por 40 días no deben hablar de la constelación y eso tiene un sentido. Y es que, como les explico, es como si hiciéramos una cirugía a la energía familiar. Entonces, como para el tiempo de curación, eh, pues ellos lo manifiestan como 40 días. Mis constelaciones son diferentes. Yo a nadie le digo que no puede hablar de ellas. Sí, obviamente, que hablen solo de su vida, o sea, de la suya, ¿no? Pues porque en últimas, la tuya es la que debe preocuparte, tu vivencia, tu experiencia. Y hasta el día de hoy ha sido así. Yo tengo hecho esta sería la constelación número 33 que he liderado y en ninguna de ellas he visto a nadie salir a hablar pues como de la vida de nadie ni lo que dijo, no. Eso me parece maravilloso, como ese cierre que hay como hermético, donde lo que se vive en ese espacio, se vive en ese espacio y ya, y se cerró y adiós. Lo que cuento son experiencias que no están dentro de la constelación o que tengo el permiso de contar o que son situaciones generales o que me han pasado a mí o que le han pasado a personas que pues no son específicamente eh, cosas que fueran a constelar sin tener uno como el permiso para hablarlas, ¿no? Pues porque eso ya es ética laboral y de eso no se trataría. Mm, pero yo siento que una constelación es un proceso tan profundo, tan importante, tan grande. Es como un gran evento, ¿no? Es como para quienes fueron criados en la religión católica y esto llévenlo a sus creencias cada cual, es como hacer la primera comunión. O sea, es como un gran momento, es como cumplir los 15 pues, o sea, si se quiere, es como el gran encuentro familiar. Y cuando haces ese primer encuentro, pues debe haber un tiempo de descanso, excepto que vayas a ir a una individual después de la grupal para profundizar en algo específico. Si no, uno diría como respetar el tiempo de un mes, mes y medio, 2 meses, para volver porque mientras integras toda la información, mientras la llevas a tu vida, mientras empiezas a hacer el proceso de sanación que sigue después, toma un tiempo. Entonces no se sugiere que sea pues como cada 8 días, aunque pues, cada cual elige, ¿no? Pero el ideal es que haya un tiempo de ese gran evento, de ese gran momento, y luego de la integración de la información, acoplarla, llevarla y manifestarla. Les mando un abrazo lleno de luz. eh, Aunque el envío no estuvo tan concurrido en el día de hoy como muchos otros, igual agradezco profundamente a quienes se conectaron, a quienes estuvieron ahí. Eh, Me gusta porque igual se puede pues publicar y se puede compartir y finalmente la gente lo ve después, las reproducciones son muchas más. Entonces, bueno, agradezco profundamente su paciencia, estar ahí, compartir este espacio conmigo. Gracias, Mónica, por tu interés, por preguntar, por compartir, por abrirte y bueno, y por hacer esto un poco más
interesante. A todos ustedes, gracias por conectarse, por estar ahí. Y bueno, que sigan viendo la información que hay en este Instagram, que no se mueve como lo demanda en las redes, pero sí se mueve como lo demanda el alma. Y el alma aprende en procesos con tiempos. Entonces, bienvenidos siempre por aquí y espero de todo corazón que quien sienta el gusto, el deseo y la necesidad interna de vivir esta experiencia, se den el permiso de hacerlo en este espacio. Chao, chao. Feliz noche.